Saludos cordiales a toda la comunidad que está pendiente al contenido de este canal. En esta ocasión vamos a continuar con las recomendaciones para poder trabajar esta semana número 2 del proyecto 7 de bachillerato. Como siempre, esta ficha nos indica cuáles son las asignaturas que tendrán que trabajar esta semana y son específicamente lengua y literatura, historia, biología e inglés. El tema general de esta semana será la ventana narrativa y por supuesto nos recuerda la elaboración del acordeón de aprendizaje para esta semana, en donde vamos a ubicar en cada una de sus partes, sus tres partes, los trabajos más representativos que vayamos a realizar durante la semana. Esta semana vamos a trabajar un acordeón con una lámina color rojo. En la semana anterior fue azul. Esta semana es el color rojo. Ya entrando en detalles a lo que son la primera actividad, tenemos la revisión de un contenido acerca de las técnicas para planificar la escritura de un texto. Como antes de escribir podemos aplicar estas tres técnicas que nos recomienda la ficha pedagógica. Estamos hablando de la lluvia de ideas, los organizadores gráficos y las consultas bibliográficas. En resumen, la lluvia de ideas, por ejemplo, nos dice que nosotros podemos establecer el tema. Una vez que hemos establecido el tema, vamos a escribir todo lo que se nos va ocurriendo para poder organizar nuestro texto, nuestra escritura, a medida de que vamos investigando. Entonces, eso es la lluvia de ideas, y escribir todo lo que se nos ocurre, quizás alrededor del tema general. Luego tenemos los organizadores gráficos. Es una técnica que utiliza esquemas como el mapa conceptual, los mentefactos, los árboles de ideas, para poder organizar todo lo que nosotros tenemos investigado para poder redactar, para poder escribir. Entonces, también nos indica que podemos utilizar conectores para ir sintetizando nuestras ideas, ir uniendo también nuestras ideas a través de los organizadores gráficos. Luego tenemos la consulta bibliográfica, que es consultar o buscar información, investigar en todas las fuentes que nosotros podemos acudir. Hay varias fuentes de información, entonces esta técnica trata de ir consultando no solamente a un autor, sino acerca del mismo tema, quizás consultar varios autores en varias fuentes de información. Entonces, eso, luego que entendimos estas tres técnicas para la redacción de un texto, vamos a utilizar estas técnicas. Nos pide y vamos a escribir un pequeño texto con el tema la influencia que tienen las TIC en el desarrollo literario. Hablamos de la tecnología de la información y comunicación. Luego, a través de los organizadores gráficos, vamos a realizar un organizador gráfico donde vamos a evidenciar la influencia de la literatura para promover una cultura de paz. Entonces tenemos dos trabajos. Uno es desarrollar un texto acerca de la influencia de las TIC en el desarrollo literario, y luego un organizador gráfico con el tema la influencia de la literatura para promover una cultura de paz. En la siguiente actividad tenemos el análisis de la carta de Susan Sontag a Jorge Luis Borges. Esta carta, creo que la tenemos por aquí, déjenme ver, es esta que tenemos acá en el libro de literatura de segundo bachillerato. En la página 39 usted puede encontrar esta carta de Susan Sontag. Habla acerca de lo que es la aparición del texto digital en contraposición a lo que son los libros físicos. Entonces, hay aquí una pequeña analogía acerca de cómo podrían desaparecer los libros físicos, y cómo se va apoderando de la sociedad lo que son los libros digitales, cómo podríamos, por ejemplo, en su momento interactuar con los textos a través de la tecnología, y esto implicaría la desaparición del libro como tal. Habla también al principio de la importancia de lo que son los libros. Dice algo interesante acerca de el razonamiento de Jorge Luis Borges acerca de que le debemos todo a los libros, todo lo que es la sociedad actual se lo debe a la lectura, a la escritura, a lo que son los libros. Entonces está muy interesante el contenido. Una vez que nosotros hemos leído esta carta de Susan Sontag, lo que vamos a hacer es a responder las siguientes preguntas. Dice, ¿crees que estamos asistiendo al deceso del libro, es decir, a la desaparición del libro como tal?
va usted aquí a poder colocar su opinión luego de haber leído esta carta. ¿Crees que una vez que esté todo digitalizado, las bibliotecas desaparecerán? ¿Qué piensa usted? Si es sí, por supuesto vamos a tener que argumentar nuestra respuesta, y si es no, de la misma manera vamos a tener que colocar nuestras razones. Luego de esto vamos a poder colocar esta reflexión, este argumento en la primera parte del acordeón de esta semana, que recuerde es de color rojo. Seguimos con la actividad número 3. Tenemos la lectura de un texto acerca de la tercera revolución industrial y nos indica que terminando el siglo XX surgen las denominadas tecnologías de la información y comunicación. Nos habla acerca de las TIC, ¿no? Como un nuevo medio de transmisión de información a través de satélites, láser o fibra óptica, ¿no? Entonces aquí vincula lo que son las telecomunicaciones y la informática. Existen dos soportes, nos dice, el sistema inalámbrico y los sistemas por cables. El sistema inalámbrico obviamente son ondas por aire, se necesita antenas, en ocasiones satélites, y lo que es el sistema por cable a través de un cable, por supuesto, con impulsos eléctricos o un haz de luz, como lo que es la fibra óptica. Se denomina autopista de la información, es un término que ha surgido en la actualidad por la gran rapidez y una gran cantidad de datos multimedia que interactúan con los receptores que somos nosotros, ¿no? Luego nos dice que realicemos las siguientes actividades. Vamos a inferir, es decir, a analizar este texto anterior para responder a la pregunta: ¿en qué consiste la tercera revolución industrial? Que, como usted ya leyó, dice acerca de la aparición de las TIC. Luego nos pide que realicemos un organizador gráfico sobre las tres revoluciones industriales que se conocen a lo largo de la historia. Con esto, dice, puedes ayudarte con el libro de historia, por supuesto, y colocar este resultado en la segunda parte del acordeón de esta semana. En la actividad número 4 dice, vamos a leer la información de la página 112 del texto de biología, que explica acerca del desarrollo sostenible e identifica información relacionada de las temáticas de sostenibilidad, la necesidad del cambio de las acciones del ser humano con la naturaleza, las implicaciones de las actividades humanas en el ambiente, también las medidas correctivas para garantizar la disponibilidad de los recursos naturales, la relación entre pobreza y ambiente, la importancia de creación de espacios naturales. Vamos entonces a identificar información acerca de todas estas temáticas, y luego en la siguiente actividad nos pide que con esta información escribamos un párrafo para cada una de las temáticas planteadas. Es decir, con la primera actividad, con la primera temática que dice las implicaciones de las actividades humanas en el ambiente y su diversidad, eso tendrá su párrafo, ¿sí? La sostenibilidad tendrá su párrafo. Este párrafo, tendrá que ser argumentado, ¿no? Escribe, dice, para cada temática un párrafo con las temáticas planteadas, con las que mencionamos hace un momento. Dice, explica con tus propias palabras cómo entiendes cada concepto. Es decir, no se trata de copiar y pegar, sino que vamos a hacer nuestras propias conclusiones, ¿no? Vinculando el desarrollo sostenible y argumentando su importancia, ¿no? Entonces, todos los temas que tenemos acá se vinculan con el desarrollo sostenible. Para eso debemos obviamente investigar y leer con mucha atención la página 112 del texto de biología, donde vamos a encontrar esta temática, y también podemos, a través de la información que tenemos acá, hacer nuestra propia investigación con otros recursos que tengamos a la mano, ¿no? Quizás otros libros, quizás utilizando el internet. Acá lo importante es poder redactar un pequeño párrafo, incluyendo, por supuesto, nuestras conclusiones, nuestras propias palabras, argumentando la importancia de cada tema. Luego vamos a observar, dice, la imagen que tenemos acá. Tenemos varias simbologías, y el texto que lo complementa habla acerca de la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde plantea 17 objetivos. Acá tenemos los 17 objetivos con una simbología representativa. Esto facilita el entendimiento, la transmisión del mensaje para
el público. Entonces tenemos 169 metas también que abarcan las esferas de lo económico, lo social y lo ambiental, y se convierte esta agenda del desarrollo sostenible hasta el 2030 en un compromiso común y universal. Y nos explica también que los estados tienen soberanía sobre su riqueza y cada uno fija sus propias metas nacionales, pero siempre en consonancia con esta agenda para el desarrollo sostenible. O sea, es un trabajo en conjunto. Todos los países deben trabajar estos 17 objetivos siempre a su manera, de acuerdo a los recursos disponibles. Entonces, por ahí habrá alguna diferencia, ¿no? Pero siempre con el mismo objetivo a largo plazo. Luego nos dice, considera esta información para analizar por qué es necesario establecer estrategias nacionales e internacionales que mitiguen problemas ambientales. Con esa información vamos a elaborar un dibujo que explique esta situación acerca de por qué es necesario establecer estas estrategias, estos 17 quizás objetivos, y vamos a rotular nuestro dibujo con cada elemento incluido. Es decir, vamos a colocar una descripción de cada elemento que contiene nuestro dibujo. En la siguiente actividad dice, utiliza la información expuesta en la página 45 y 46 de Biología de tercer curso del texto de Biología para interpretar cuáles son las estrategias y políticas nacionales e internacionales que llevan a la conservación de la biodiversidad y la mitigación de problemas ambientales. Entonces vamos a identificar dentro del texto de biología en estas páginas las estrategias y las políticas nacionales e internacionales para la conservación de la biodiversidad. ¿Qué es lo que está haciendo el país primero y luego cómo se está trabajando quizás en América Latina, en Europa, internacionalmente, para poder conservar la biodiversidad y mitigar estos problemas ambientales que nos aquejan a todos? Como siguiente actividad dice, toma en cuenta la información anterior y los elementos de la narración, lo que son el narrador, los personajes, la acción, el tiempo y el espacio, para poder crear una historia. Vamos a crear una historia en la cual un personaje cuente una situación de la vida real relacionado con los problemas de conservación en la biodiversidad. Vamos a detallar los roles del protagonista, el antagonista y los personajes secundarios. Es decir, aparte de que hacemos la narración, un pequeño cuento, podría decirse, vamos también a poder describir qué papel juega el protagonista, el antagonista y los personajes que aparecen dentro de nuestra historia, dentro de nuestro cuento. Entonces vamos a detallar los roles del protagonista, qué es lo que hace el protagonista, qué busca. ¿Sí? Como obviamente tiene que ser un texto relacionado con lo que son la conservación de la biodiversidad, entonces vamos a quizás a detallar las acciones que hace nuestro protagonista de nuestra historia para poder conservar la biodiversidad. Alrededor de eso va a girar la historia. Vamos a tener un antagonista, es decir, un malo en la historia, ¿sí? El antagonista es a ese personaje que se opone al protagonista, que le hace la vida imposible al protagonista, y vamos a tener nuestros personajes secundarios, cada uno con unas acciones y un papel ponderante dentro de nuestra historia. Luego dice, coloca esta historia, la producción que acabamos de hacer, en la tercera parte de nuestro acordeón, y vamos por supuesto a compartir con nuestra familia y a emitir un comentario personal sobre la temática abordada dentro de nuestro acordeón. Vamos a terminar la semana con inglés, con el tema estudiar un lenguaje. Entonces acá tiene también su espacio la materia de inglés. Así, damas y caballeros, terminaríamos el trabajo de esta semana número 2 de bachillerato del proyecto 7. Yo les agradezco por la atención, les recuerdo que pueden suscribirse y compartir el contenido porque eso nos ayuda bastante. Hasta la próxima.